Vale. Ese aviso, esa voz que habéis escuchado, significa que esta reunión, esta conversación está siendo grabada. Si alguien tiene inconveniente en que en la grabación aparezca su imagen, pues simplemente tiene que desconectar la cámara. Si no, si no tenéis inconveniente, si no os importa, nosotros os pediríamos desde la organización que mantuvierais la cámara encendida, porque para las personas que van a intervenir, pues siempre es más fácil hacerlo viendo vuestras caras, viendo reacciones o pudiendo dirigirse a vosotras, incluso por vuestro nombre o viéndoos en pantalla, ¿vale? Pero se está grabando ¿con qué objetivo? Pues para luego colgarlo en YouTube y compartirlo con las personas que tienen interés pero no han podido conectarse y lo van a poder ver más adelante. Y lo compartiremos y ahí queda esto como un recurso en el canal de YouTube de Plena Murcia y en nuestra página web para quien quiera revisarlo. ¿Vale? Así que, sin más, voy a dar la palabra a la directora técnica de Plena Inclusión Región de Murcia, que es Elvira Moreno, para que, para que nos salude y inaugure el seminario. Elvira, cuando quieras. Pues buenos días a todos y a todas. Es un placer dar esta bienvenida y ver, bueno, que el movimiento Plena, la familia Plena Inclusión es muy grande y hay de distintas comunidades autónomas, personas que se han inscrito a este seminario y a personal también de la administración de distintos ayuntamientos de nuestra comunidad y de otras comunidades. Por tanto, pues estoy muy contenta de que haya tanta gente interesada en este seminario que hemos llamado Accesibilidad Cognitiva, el derecho a entender, que, como bien dice el título, todas las personas necesitamos información en nuestra vida diaria y es un derecho el poder entender esa información para poder tomar decisiones en nuestra vida. Si la información no es accesible, discrimina a una parte de la ciudadanía. En parte a las personas con discapacidad intelectual, por supuesto, que es el colectivo con el que trabajamos, pero también a otras personas como emigrantes o personas mayores que tienen limitada su capacidad cognitiva, porque a veces con la edad pues tenemos dificultades de comprender cosas. Como vais a ver a lo largo de este seminario, la accesibilidad no es solo lectura fácil, sino también es hacer comprensible pues, espacios, servicios, páginas web. Y en Plena Inclusión lo que tenemos también es un servicio que le llamamos Servicio de Información Accesible, que ponemos a disposición de todos vosotros para, si en algún momento queréis tener más información o necesitáis contar con este servicio, pues que podéis hacerlo. Y sin más, os deseo que tengáis una buena jornada y que la aprovechéis. Y que da ya la bienvenida. Muchas gracias, Elvira. Bueno, pues mientras se van incorporando todavía participantes, eh, para... Disculpad un segundo. Aunque en el programa os decíamos que ahora sería el turno de Blanca, Blanca Tejero, de Plena Inclusión España, con su permiso, si es que me lo da, me voy a colar. Blanca, me lo permites? Para, Permitido está. gracias. Simplemente para contextualizar un poquito de lo que vamos a hablar. Porque conforme las participantes mostrabais interés y llegaban las inscripciones, sí que también llegaban algunas dudas y vamos a acotar un poquito de lo que vamos a hablar. Entonces no voy a robar mucho tiempo a la estrella del seminario, que es Blanca, que se conecta desde Madrid, pero sí que quería también pues para prepararle terreno un poquito, recordar de qué estamos hablando. En primer lugar, como ha dicho Elvira, hay muchas personas que se conectan de fuera de la región de Murcia y de fuera del movimiento asociativo Plena Inclusión. Entonces hay que recordar que esto es una actividad organizada por Plena Inclusión Región de Murcia, que es la Federación de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, una ONG sin ánimo de lucro, por supuesto, que es el movimiento de las familias que defienden los derechos de este colectivo. Y hacemos
esta actividad está dentro de un ciclo de seminarios que se realizan a lo largo de todo este año con motivo del 40 aniversario de esta federación autonómica, de los 40 años de plena inclusión en la región de Murcia. Y con cada seminario queremos dar a conocer y ser transparentes y explicar cómo han cambiado nuestras líneas de trabajo y nuestra actividad y en qué trabajamos para defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, Plena Inclusión es una federación de asociaciones. Aquí están algunas de las asociaciones que forman parte de esta federación. Pues si sois de Lorca os sonará a Pandis, quizá la gente de Mula le suene Intedis, de Águilas Urci, etc. Así estamos en toda la región y aglutinamos a unas 3.000 familias. En estas entidades trabajan casi 700 profesionales y nos apoyan 300 voluntarios. Y el objeto de todo este grupo de gente, de todo este movimiento, es la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo con ellos. No hacemos nada sin contar con ellos, lo hacemos de la mano. Familias, profesionales, voluntarios, las propias personas con discapacidad por descontado. Y hoy vamos a hablar de accesibilidad y inevitablemente cuando hablamos de accesibilidad en general, en cualquier conversación en la calle, a nivel coloquial, pues la primera imagen que se nos viene a la cabeza inevitablemente es esta, porque es lo que históricamente, tradicionalmente hemos hablado como accesibilidad. Y es la accesibilidad a un edificio, por ejemplo, la de moverse, la de poder transitar de un sitio a otro. Y desde luego es importantísima, es un derecho de que todas las personas tendrían que disfrutar y por el que hay mucho que hacer, pero hoy vamos a hablar de otra faceta de la accesibilidad. Vamos a hablar no tanto de qué pasa cuando, imaginaos que esta persona que veis en la pantalla no tuviera esta rampa por la que va a subir y solo tuviera estos escalones que se ven aquí, pues se vería imposibilitada de ejercer un derecho, que es lo que decía antes Elvira. Perdón. Pero hoy lo que vamos a hablar es, imaginaos que esa persona no tiene problemas no tiene dificultades para entrar, pero una vez que entra no sabe a dónde tiene que ir. Esto es la accesibilidad cognitiva es más parecida a esto que a lo anterior. Se trata de, como decíamos en el nombre del seminario, del derecho a entender el mundo. Es una vez que podemos acceder, transitar por un espacio, necesitamos entenderlo. Entonces, para eso no vamos a meternos mucho en la teoría, pero no os asustéis si veis muchas palabras juntas, porque no van por aquí los tiros, pero sí hay que recordar lo que significa la accesibilidad. La definición que viene en nuestra ley, dice o la que venía hasta en 2013. La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos, servicios. Para empezar, vemos que ya no estamos hablando solamente de edificios, pero también objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables para todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad de la forma más autónoma y natural posible. Es una buena definición, es muy larga, muy compleja, pero fijaos que es lo primero que dice que tienen que ser todos esos entornos, procesos, bienes, productos, ¿qué es lo primero que tienen que tener para ser accesibles? Lo primero que dice es que tienen que ser comprensibles. Eso es la accesibilidad cognitiva, que sea comprensible. De nada me sirve tener un ascensor si no lo puedo encontrar o si una vez que lo encuentro no sé cómo se maneja, por ejemplo. Ese producto no será utilizable, no será practicable porque no es comprensible. De nada me sirve tener un mueble de IKEA magnífico si las instrucciones no son comprensibles. A lo mejor esta es una situación que nos ha pasado a más de uno. Porque potencialmente ese mueble o esa herramienta puede ser increíble, pero si no lo comprendemos, pues no está a nuestro alcance, no es accesible. Entonces, conceptos que tenemos que tener en cuenta. Se habla mucho de la accesibilidad universal y la accesibilidad cognitiva es una parte y quizá a algunos de vosotros os suene la lectura fácil.
Bueno, la lectura fácil es una parte de la accesibilidad cognitiva, es decir, es una forma, es una herramienta para entender, para hacer el mundo comprensible, no es la única. Y eso de hacer el mundo comprensible es una parte de la accesibilidad universal. Y estos son conceptos que tenemos que diferenciar, porque a veces hablamos de accesibilidad en general sin ponerle el apellido. Y si no le ponemos el apellido, mucha gente va a pensar que nos quedamos en la accesibilidad que se refiere a los escalones o la accesibilidad que se refiere al ancho del ascensor o la accesibilidad que se refiere a que haya en ese ascensor haya braille para los números, que es todo es necesario, todas son partes indispensables de la accesibilidad universal, pero ninguna por separado es la accesibilidad universal. Entonces tendríamos accesibilidad física, toda esta que estamos diciendo, por ejemplo, que relacionamos directamente con el icono de la persona en silla de ruedas con movilidad reducida. Accesibilidad sensorial, que se refiere a los sentidos, porque claro, es la que se refiere a las personas que necesitan apoyos visuales, auditivos, etcétera. Aquí está, pues, desde el braille a la lengua de signos, bucles magnéticos, etcétera, apoyos para personas que necesitan para interactuar con el mundo por medio de los sentidos. Y luego está este el último quesito que nos faltaba, que es de la que vamos a hablar hoy, que es la cognitiva. Esa es la accesibilidad cognitiva. De esta es la que vamos a hablar hoy. Una parte indispensable de la accesibilidad universal como el resto. Sin embargo, es quizá menos conocida, es la última, como va a explicarnos Blanca, en ser recogida literalmente en la legislación española, y el intentar explicar por qué ha sido la última en llegar, pues daría para otra mañana que tuviéramos que hablar, pero básicamente es porque las personas que más la necesitan han estado históricamente menos representadas y han luchado, han tenido ocasión de reivindicar menos lo que sus derechos. Y ahora que colectivos como el de las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo tienen más visibilidad social y más posibilidad de reivindicar, pues entonces es cuando sale la accesibilidad cognitiva a colación. Es tan fácil como, por ejemplo, si es muy reciente que han recuperado este colectivo el derecho al voto, pues es cuando se plantea si los colegios electorales son accesibles, si los programas electorales están en lectura fácil, etcétera. Y esto nos lleva a un concepto como es el de diseño universal. No voy a detenerme mucho, vamos directamente a la versión en lectura fácil. Y el diseño universal significa que las cosas pueden ser usadas por todas las personas sin adaptarlas. Este tiene que ser como el horizonte, como nuestra meta, como hacia dónde tenemos que ir. Y es que una misma cosa, un mismo producto, bien, servicio, entorno, sirva para todas las personas. Por ejemplo, el edificio que hemos visto antes, en el que había escaleras y una rampa, servía para todas las personas, no había que hacer dos diferentes, uno para personas con movilidad reducida y otro para personas sin movilidad reducida. Pues esa es la idea, hacer un mismo producto, bien o servicio para todos. Recordar que hemos mencionado el colectivo de personas con discapacidad intelectual y el desarrollo, y que esto lo organiza Plena Inclusión, que es la organización mayoritaria que les representa, pero no es la accesibilidad cognitiva no es una preocupación exclusiva de este colectivo ni beneficia exclusivamente a este colectivo. Se calcula que, según Naciones Unidas, 1 de cada 3 personas requiere de apoyos para la comprensión. Podemos pensar en personas mayores, migrantes, personas con dificultades de comprensión, dificultades de aprendizaje. Y en este sentido, quería traer a colación esta evolución del pictograma o del símbolo con el que hablamos de accesibilidad. ¿Os suena? De primeras, yo creo que todos nos podemos pensar que este segundo, es el que está aquí azul, es el que más hemos visto o el que se nos viene a la cabeza con la palabra accesibilidad. Recientemente, bueno, pues podemos también verlo, convivir con este otro, que parece que la persona ya tiene más iniciativa, más protagonismo. Fijaos que en el primero la persona ni siquiera está. Aquí lo que se dibuja es la silla, ni siquiera es la persona. Pero la persona va tomando protagonismo en la legislación y también en la perspectiva con la que hablamos de este tema, hasta llegar a este. Este es el logo, el pictograma, el identificador actual para hablar de accesibilidad universal, esa que comprende los 3 quesitos que veíamos antes.
pone a la persona en el centro y su relación con el entorno. Este pictograma no es un capricho, no es un dibujo que pensemos o que haya pensado Naciones Unidas que es más bonito. Esto tiene su razón de ser y es que parte de pensar que la persona tiene o no discapacidad o tiene o no posibilidad de ejercer sus derechos en relación con el entorno. La misma persona que antes entraba en el edificio por la rampa porque usa silla de ruedas, ahí no tenía ningún problema para acceder, pero si le quitamos ese apoyo, esa herramienta, el entorno le está privando de un derecho y le está haciendo discapacitada. Y esa es la línea en la que pensamos en la accesibilidad ahora. Sobre la accesibilidad cognitiva, que decíamos que era la que iba más rezagada, la tercera de 3, últimamente está recibiendo, entre otras cosas, gracias a la lucha del movimiento Plena Inclusión, un empujón también legislativo. Y para hablar de esto, que es aquí lo que veis es la noticia de que se anuncia que ya va a entrar en la ley y tal, para eso vamos a tener tenemos aquí a Blanca, a Blanca Tejero de la CONFE, que ahora le daré paso y nos explicará qué significa esto de que haya entrado en la ley. Porque hasta ahora la ley no la mencionaba expresamente, pero no voy a hacer spoilers, no quiero adelantarme. Luego hablaremos, esta misma mañana, luego cuando hayamos conocido la ley, hablaremos de esto, información accesible. ¿Qué es esto? Es el servicio al que hacía referencia antes Elvira. El servicio que Plena Inclusión Región de Murcia ofrece a administraciones, empresas, instituciones de la región de Murcia para acercarse a esto que decíamos de la accesibilidad cognitiva, para ser más comprensibles. Y puede ser, pues veis la primera figura de abajo, en textos escritos, que sería lo que hemos dicho de la lectura fácil, en entornos físicos, pues por ejemplo, pues eso es lo que decíamos de señalizar. ¿Os acordáis de esa figura que no sabía dónde tenía que ir? Que se encontraba al final de un pasillo con 3 opciones. Bueno, pues entornos también trabajamos. Y por último, entornos digitales, no solamente entornos físicos y construidos, sino también entornos digitales como páginas web y aplicaciones. Para eso no lo hacemos de manera caprichosa según nos apetece o nos parece que algo está bien o mal. Hay documentos en los que basarse, que nos va a hablar Blanca. Las cosas, tanto en España como fuera de España, se está trabajando mucho en crear normas, crear pautas y para hacer las cosas de una misma forma, consensuada y homologada. Y nosotros estamos en esa línea, en Plena Inclusión. Y, por ejemplo, para hacer lectura fácil hay una norma de calidad, para hacer una web accesible hay unas normas de accesibilidad cognitiva, no solamente sobre que tenga vídeos con lenguaje de signos, para que sería una medida para la accesibilidad sensorial, sino hay medidas específicas para la accesibilidad cognitiva, para la que estamos hablando hoy. Y eso es diferente, por ejemplo, a los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Eso es una de las cosas que queríamos dejar claras antes de seguir hablando, porque aunque eso daría para otro seminario y para otra reunión, otra mañana podemos quedar para hablar de eso, pero simplemente la lectura fácil, por ejemplo, y la señalización de un entorno para hacerlo accesible, tienen objetivos y medios diferentes que los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, que se trata más bien de comunicación interpersonal. Como decíamos, no voy a ahondar más en esto, a menos que luego en el turno de preguntas y tal, pues surgiera, pero sí tenemos que hacer alguna diferencia. Por ejemplo, vamos a los pictogramas, que es una cosa que podemos entender todos. No es lo mismo la función que tiene el pictograma de la izquierda que la función que hace el pictograma de la cadena de pictos que vemos a la derecha. O no es lo mismo utilizar unos pictogramas homologados y estándar y con unos criterios técnicos que los hacen válidos. Entre esos criterios técnicos está la validación, o sea, que personas que los necesitan han ayudado a crearlos, es diferente a usar, por ejemplo, pues estos que a alguien se le ha ocurrido que pueden ser bonitos. ¿Veis? Se ve bien en la imagen de abajo a la derecha. No sé si los veis, pero podéis identificar los dibujitos que aparecen. Yo, después de estar un tiempo mirando, que me llamó la atención, veo que son una pajarita, unos labios, una piruleta, y sí que identificaba a la persona en silla de ruedas. Y deduje, pues pero había que pensarlo,
que se refiere a los aseos de hombres, de mujeres y de niños diferentes. No sé, pero en lugar de utilizar unos pictogramas homologados y los pictogramas que se ha comprobado que funcionan, y una de las partes que para hacer que funcione es que se repitan, en todas partes encontramos los mismos, pues a veces se opta por esto. Entonces, por eso hay normativas, por eso hay pautas y por eso hay reglas. Y una cosa súper importante es la evaluación. Nosotros en Plena Inclusión, sobre todo, insistimos en que nada se puede, decíamos antes, no hacer nada por las personas con discapacidad sin ellas. Pues en este caso con la accesibilidad cognitiva, ellos y ellas son protagonistas. Y aquí una de estas personas que veis aquí evaluando sobre el terreno, Juan Francisco, va luego también a explicarnos cuál es su trabajo y cómo es, y le podréis preguntar también vuestras dudas. Pero os adelanto, todo lo que se hace sobre accesibilidad cognitiva, aquí por ejemplo vemos un hotel, aquí vemos un equipo de evaluadores repasando, comprobando, haciendo sus aportaciones para hacer que eso sea efectivamente comprensible. Y aquí les vemos trabajando en un documento de lectura fácil. Por ejemplo, hacer documentos de lectura fácil ha posibilitado que haya personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que consigan un empleo público por medio de un examen con oposiciones, con un temario adaptado y con un examen adaptado. Bueno, pues en ese proceso también participan las propias personas con discapacidad. Hemos estado hablando mucho de lectura fácil, a lo mejor hay personas aquí que todavía no conocéis un documento, pero imaginad que lo de la izquierda es una ordenanza, tal y como aparece, una ordenanza municipal, tal y como aparece en el documento oficial, y lo de la derecha puede ser, es un ejemplo muy resumido, pero puede ser cómo hacer una información accesible. Esto es un ejemplo del trabajo que hacemos en Plena Inclusión Región de Murcia, en este caso con el Ayuntamiento de Murcia. Igual que ayudamos nos requiere la comunidad autónoma para preparar, por ejemplo, la sede electrónica, la web. Y como he dicho que no quería robar mucho tiempo a Blanca, pues esa era un poco y disculpadme si he ido a lo mejor muy rápido. Si es así, lo lamento. Mira, para eso está la grabación, para eso servirá luego la grabación, pero no quería robar mucho tiempo a Blanca, aunque sí queríamos dejar claros 4 o 5 ideas. No obstante, tanto en la página web de Plena Inclusión España, plenainclusión.org, como la de Plena Inclusión Región de Murcia, plenainclusionmurcia.org, tenéis muchísima información y documentos, guías sobre accesibilidad, etcétera. Volveremos a hablar sobre el servicio de Plena Inclusión más tarde, una vez que conozcamos todo eso de las novedades legislativas que parece que colocan la accesibilidad cognitiva por fin en el sitio que empieza a colocarse en el sitio que me decía. Entonces, ahora sí, cedo la palabra a Blanca, de Plena Inclusión España. Muchas gracias, Juanjo. Yo también voy a compartir la pantalla y lo primero que voy a hacer es pediros disculpas porque he hecho un muy mal ejemplo de algo, y es que vamos a hablar de accesibilidad cognitiva sin tener en cuenta la accesibilidad cognitiva en esta presentación. Así que me disculpo por adelantado, espero que con las explicaciones o con lo que os cuente, pues quede relativamente claro. Después también está el turno de palabras, pero sí que me parecía importante, o sea, el turno de preguntas, pero sí que me parecía importante que si vamos a hablar de la ley, citásemos el texto de la ley. Perdona, Blanca, me adelanto simplemente para decir que efectivamente, como has dicho, habrá un turno de preguntas al final, Vale. cuando terminan todas las intervenciones, ¿no? Está bien, pero que ya por el chat del Zoom podéis hacer llegar las dudas y las preguntas para que al final, cuando llegue el turno, las podamos leer y responder. Muchas gracias. Pues eso, que me parecía importante que pudiésemos tener el texto de la ley y que sobre él pudiésemos hablar. Bueno, como sabéis, en el 31 de marzo salió publicado en el BOE un texto, bueno, le llamamos la ley 6/2022. Sabéis que las leyes normalmente se citan con fechas. Y esta es, es una ley que, como decía ya Juanjo, incluye la accesibilidad cognitiva dentro de la definición de accesibilidad universal. Es la Ley General sobre los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. Y una de las cosas sobre las que habla es sobre accesibilidad, que ya está enmarcada por Juanjo, entonces en eso no me voy a parar. Pero sí que era importante
y gracias, Juanjo, por hacerlo antes de esta intervención, que supiésemos de qué estábamos hablando, porque si no es verdad que podemos creer que la accesibilidad cognitiva es una cosa que no es. ¿De dónde viene esta ley? Bueno, esta ley, como sabéis, hay una norma internacional que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por España, es decir, fue firmada por España. España dijo que la iba a cumplir y, entre otros artículos, que los artículos son aquellas partes de una ley que hablan sobre determinadas cosas, está el artículo 9, que es el artículo, bueno, el que habla sobre el ámbito de accesibilidad. De hecho, en la ley que nos traigo de aquí, la ley que habla sobre la accesibilidad cognitiva en España, en el preámbulo, que es como la introducción a esa ley, se dedica mucho tiempo a hablar sobre este artículo y sobre otro que os vamos a contar ahora. ¿Qué nos dice este artículo 9? Lo tenéis aquí, ¿no? Nos dice que todos los estados parte, que son los países que firman esa convención, tienen que asegurar el acceso de las personas con discapacidad a la información, a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información, las TICs, que os sonarán esas siglas. También nos dice que esa accesibilidad se va a tener que tener en cuenta en las instalaciones, si son abiertas al público, y luego esta ley habla también sobre los espacios privados, que es importante. Se habla de formatos en lectura fácil y de fácil comprensión, se habla también de señalización, que es lo que nos avanzaba Juanjo antes, y también incluye información, comunicación, y una de las cosas que establece que es interesante es la lectura fácil. ¿Por qué digo que es interesante? Porque sobre la lectura fácil sí que hay normativa. Podemos intentar facilitar los textos intentando hacerlos menos complejos, pues resumiendo las ideas principales, pero existen normativas que están probadas y que siguen unas pautas y que cuentan con una garantía, ¿no? Que es la validación, que ya existen y que están encima de la mesa. Entonces, que esta ley incluya la lectura fácil dentro de su articulado es importante. ¿Y qué más nos dice en ese preámbulo, en esa declaración de intenciones, en ese inicio? También tiene en cuenta las observaciones que hizo el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en el 2019 y que nos dice que se tienen que garantizar la accesibilidad en todos los ámbitos y en todo el país, incluidos los espacios privados que estén abiertos al público. Esto es importante. ¿Vale? No solo lo tenemos que garantizar en los espacios públicos, en las administraciones públicas, sino también en espacios privados. Y ahora vamos a hablar un poquito de la ley, ¿vale? La ley aparece en un único artículo y tiene como varias partes que vamos a ir intentando ver hoy. Y lo primero que hace es incluir en la definición de accesibilidad universal de manera explícita la accesibilidad cognitiva y algunas herramientas de esas que ya nos comentaba Juanjo antes. Además, modifica otros artículos e incluye algunos nuevos que son interesantes. Como os decía, incluye la definición de accesibilidad cognitiva dentro de la universal de manera explícita, que es esa parte que tenéis ahí subrayada, y dice cómo se tiene o cómo se garantiza o cómo se consigue esa accesibilidad cognitiva. Y nos dice: la accesibilidad cognitiva se despliega y hace efectiva a través de la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos disponibles para tal fin. Presupone la estrategia de diseño universal o diseño para todas las personas y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. Antes, Juanjo nos decía que muchas veces vemos que se utilizan, por ejemplo, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación para señalizar un paso de peatones, o que se utiliza pues no lo sé, a lo mejor también pictos dentro de un documento que no tiene lectura fácil. A lo mejor sería más interesante que estuviera en lectura fácil. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de un psicólogo estadounidense, que dice que sería muy tentador tratar todo como si fuera un clavo, un clavo, si la única herramienta que tenemos es un martillo. Y un poco lo que viene a decir esta ley, también lo que nos comentaba Juanjo, es que la accesibilidad cognitiva tiene muchas herramientas. Cuando hablamos de lectura fácil, hablamos de una herramienta de la lectura fácil. Cuando hablamos de evaluación de entornos, hablamos también de otra herramienta. Cuando hablamos, por ejemplo, de los SAC, hablamos de otra herramienta. Y no podemos tratar todas las cosas de la misma manera. ¿Para eso qué se necesita? Formación y seguir las normativas que ya están encima de la mesa.
Una de las motivaciones que también trae esta ley, aparte de que la accesibilidad cognitiva no estaba incluida dentro de la accesibilidad universal, es que hay muy poco desarrollo normativo sobre accesibilidad cognitiva en España. Es decir, hay muy pocas leyes, por no decir ninguna, que hablen sobre esto. Y hay muy pocos acuerdos, leyes que podamos seguir todos o normas que podamos seguir todas las personas que hablen sobre la accesibilidad cognitiva. Por eso es importante también esta norma, ¿no? Y que hable de algunas de las herramientas para garantizar esa accesibilidad y desplegarla es importante. Otra de las cosas que incluye, bueno, que modifica, es otro de los artículos, el artículo 5, son las medidas específicas para garantizar la accesibilidad universal, o como yo lo quiero llamar, los ámbitos de actuación, dónde se puede o dónde tenemos que garantizar la accesibilidad. Y nos pone todos estos, que si recordáis, cuando empezábamos a hablar de la ley, del artículo 9, nos hablaba de algunos ámbitos, ¿no? De las telecomunicaciones, de los espacios públicos y también privados, y nos habla de las telecomunicaciones y la sociedad de la información. ¿Esto qué puede ser? Pues, por ejemplo, los medios informativos, los espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, los transportes, los bienes y servicios a disposición del público, las relaciones con las administraciones públicas, incluido el acceso a las prestaciones públicas y las resoluciones administrativas sobre estas prestaciones, la administración de justicia, la participación en la vida política y pública y en los procesos electorales, el patrimonio cultural y el empleo. Como veis, el punto G, el que habla de participación en la vida pública y en los procesos electorales, lo he marcado en verde porque esta lista estaba en la legislación anterior, antes de que se reformulase, y lo incluyeron en esta. Y es importante porque, bueno, los movimientos sociales muchas veces, cuando hablamos de movimientos sociales, pues hablamos del movimiento organizado de las personas con discapacidad, por ejemplo, muchas veces son los que dinamitan o los que impulsan algunos cambios, como los legislativos. Y cuando yo leía esta ley, cuando salió el 31 de marzo, que fue una ley que se estuvo mucho tiempo cociendo en el Congreso, y de hecho a lo mejor conocéis algunas noticias o visteis algunas noticias que pedíamos que esto saliese ya o que se garantizase, si recordáis, cuando toda la campaña que comentaba incluso Juanjo al principio sobre el derecho al voto, luego vino acompañado de otras muchas cosas, ¿no? Toda la campaña de Mi Voto Cuenta, cuando se garantizó el derecho para todas las personas con discapacidad a partir de 2018 y las personas con discapacidad se visibilizaron también dentro de la participación en la vida pública y política, pudiendo votar, incluso pudiendo participar en las listas electorales, nos dimos cuenta de que teníamos que hacer cosas, de que teníamos que cambiar las cosas, porque ¿cómo voy a votar si soy incapaz de comprender, que ya no solo entender, no es entender una frase, sino hacerla mía y poder utilizarla y poder practicarla? ¿Cómo voy a participar en un proceso electoral? ¿Cómo voy a votar? ¿Cómo voy a elegir de manera libre a qué partido voy a votar o a cuál no, si no comprendo la información? ¿O cómo voy a llegar al colegio electoral si no tengo otros apoyos? Por ejemplo, una persona que me apoye, si no sé cómo hacerlo, ¿no? ¿O cómo me voy a orientar dentro del colegio electoral sin la necesidad de que una persona ajena a mí me tenga que decir, pues esta es la papeleta de no sé qué, esta es la de no sé cuánto, se mete en esta urna? Entonces, bueno, me apetecía pararme en esto precisamente por eso, ¿no? Que se incluya esto dentro de las medidas específicas para garantizar la accesibilidad universal, pues creo que es de celebrar, y que también viene muchas veces motivado por las exigencias que vienen del movimiento social, de las propias personas con discapacidad intelectual y de las entidades, federaciones, organizaciones bueno, pues de las que forman parte. Cuando hablamos de condiciones básicas de accesibilidad, estos son otros artículos, voy a dejar de citarlos, los están ahí de chuleta, pero os puedo prometer que yo no me los sé. Yo trabajo en accesibilidad, pero no soy jurista, lo que pasa es que nos toca trabajar con muchas leyes. Las condiciones básicas de accesibilidad dice que son el conjunto sistemático, integral y coherente de exigencias, requisitos, normas, parámetros, pautas que son necesarios para asegurar la comprensión, la comunicación y la interacción entre todas las personas. Y otra serie de cosas. Y nos dice que el gobierno, y esto es interesante porque estamos muchas personas de lugares diferentes, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas, es decir, sin limitar las competencias que tienen cada una de las comunidades autónomas y las entidades locales, tiene que regular, es decir, legislar, generar normas sobre estas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para garantizar la igualdad. Es decir, tiene que generar normas sobre esa lista de cosas que habíamos visto anteriormente. Además, en esta ley hay una serie de disposiciones adicionales que nos viene a decir un poco qué van a hacer y cuándo se tiene que hacer, ¿vale?
En estas disposiciones nos dice que tenemos 2 años, o que el Gobierno de España tiene 2 años para realizar estudios específicos de accesibilidad cognitiva sobre los ámbitos, sobre esas medidas de las que venimos de hablar en el artículo 5. ¿Vale? Es decir, sobre cada una de esas cosas, sobre telecomunicaciones, sobre productos y servicios, sobre participación en la vida política y pública, esta norma se compromete a que en 2 años se tienen que generar estudios específicos sobre la accesibilidad cognitiva en estas áreas. Nos da 3 años para aprobar un reglamento que desarrolle esas condiciones básicas, ¿vale? Y nos dice que va a ser un reglamento que se va a aprobar por Real Decreto, que es una fórmula de aprobar las cosas, las leyes, pero que se va a tener que consultar con el Consejo Nacional de la Discapacidad, con las comunidades autónomas, las corporaciones locales y los interlocutores sociales. Los interlocutores sociales normalmente son las entidades. De hecho, muchas veces, si trabajáis en el ámbito de entidades, os habrá llegado pues, a través de redes sociales o a través de noticias, de boletines informativos, que se hace una consulta para saber qué cosas se puede mejorar de una ley o de un ámbito. Pues esto es a lo que se refiere. También nos dice que se tiene que aprobar, esto nos lo dice sin plazo, el segundo Plan Nacional de Accesibilidad. Tenemos un primer plan de accesibilidad, un Plan Nacional de accesibilidad que duraba, no quiero meter la pata, pero no sé si está 2016 o 2000 y algo. Y entonces ahora se tiene que aprobar este segundo Plan Nacional de Accesibilidad, que si recordáis, porque ahora estábamos hablando de las consultas, se hizo una consulta hace relativamente poco tiempo para hacer aportaciones a este plan. Y también nos dice que se va a crear el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, que es un centro que, entre otras cosas, nace pues, para fomentar tema de estudios, normativa, para sensibilizar, para generar intercambio de recursos y de buenas prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que os queríamos contar sobre la ley, ¿vale? Son unos resúmenes, o sea, es un resumen sobre las principales cosas de las que nos habla. ¿Qué opinión tengo yo sobre la ley? Bueno, creo que la ley es algo que debemos de celebrar porque llevamos muchos años detrás de ella. Es una declaración de mínimos, es decir, de aquí, sí, de mínimos y de principios. Esto es lo básico para poder seguir trabajando. Y luego, y creo que es importante, una de las cosas que nos dice es que luego esto se tiene que transponer y transponer no solo a nivel estatal, sino también en las leyes autonómicas, ¿no? Hace relativamente poco tiempo se estaba debatiendo la ley de accesibilidad universal de La Rioja. La Navarra también, o sea, la ley Navarra también está y creo que incluye, creo que es la lectura fácil o la accesibilidad cognitiva, por lo menos la menciona. También tenéis una ley autonómica en Murcia, ¿no? Ahora, esta ley nos tiene que servir de impulso para poder desarrollar a nivel normativo y de aplicación con plazos, presupuestos, y cosas concretas, cómo se establece o cómo se despliega la accesibilidad cognitiva pues, a nivel territorial. Y ahora decíamos que esta ley nace porque existe muy poco desarrollo normativo, ¿no? O muy pocas pautas concretas, entre comillas, y esto lo digo entre comillas porque pautas existen, sobre cómo se hace esto de la accesibilidad cognitiva en los diferentes ámbitos. Existen normas técnicas y también guías que nacen pues, del estudio y de hacer las cosas, porque es verdad que en la accesibilidad cognitiva hemos aprendido haciendo y testeando y viendo que las cosas funcionan o no funcionan, y también con otros referentes, es decir, no hemos inventado la pólvora. Entonces, en el ámbito en el tema de los pictogramas, existen normativas ISO y UNE. Las UNE son normativas nacionales y las ISO son normativas internacionales en las que varios países han estado de acuerdo, ¿vale? Y son normativas o son normas técnicas. Por ejemplo, Plena Inclusión, desde su red de accesibilidad, que es una red que está formada por las diferentes federaciones, como Murcia, la que hoy nos está acogiendo, ha desarrollado en este año un banco de pictogramas con creo que son más de 200 pictogramas, más de casi 30 colecciones, y de hecho va a desarrollar otros siguiendo las normativas en relación a pictogramas y contando entre las personas que los tienen que validar, creo que es con una muestra de 100 personas con discapacidad que aseguren que lo que salga de ahí, el diseño de esos pictogramas, sean comprensibles. En el ámbito de la lectura fácil, probablemente conozcáis las pautas de lectura fácil europeas, pero en el año 2018 también salió una norma UNE, una de lectura fácil para elaboración de documentos y una guía también de validación. Esta norma, además de establecer cuáles son las pautas, las reglas que tenemos que seguir
a nivel de redacción, a nivel de formato, a nivel de diseño de un documento, también dice cómo tiene que ser el proceso de testeo. Y el proceso de testeo es el proceso de validación. Y una de las cosas que dice es que para garantizar que se cumple esta norma, los documentos tienen que estar validados por al menos 3 personas con discapacidad intelectual o dificultades de comprensión. Porque muchas veces podremos encontrar documentos que dicen ser de lectura fácil o estar en lectura fácil, pero que a lo mejor no están validados. Entonces ahí no estarían cumpliendo esa norma. Y es importante que cumplamos la norma porque llevamos mucho tiempo intentando garantizar la accesibilidad cognitiva para las personas con discapacidad, queremos garantizar los derechos para las personas con discapacidad, pero luego si generamos malas prácticas de publicar cosas que no son accesibles o que no siguen las normativas que están encima de la mesa, pues desde mi punto de vista a lo mejor ahí tendríamos que verlo y ver si lo estamos haciendo bien y creo que no. También desde el movimiento de plena inclusión, desde la red de accesibilidad, se generó una guía de evaluación de accesibilidad cognitiva de entornos, donde también se explica bueno, pues qué cosas se tienen que cumplir y cuál es el proceso, o las pautas que también preguntabais por el chat y que creo que ya las hemos compartido y que también mencionaba Juanjo para crear contenidos accesibles en páginas web y apps. Y esto es un poco lo que yo os quería contar, voy a dejar de compartir, sobre la legislación española, sobre esta reforma legislativa que empezó el 31 de marzo y es de aplicación desde el 1 de abril, o sea, desde el día siguiente que se publicó en el BOE, que esto es importante porque ahora ya que conocemos los plazos de cuándo tienen que estar las cosas, pues tenemos que estar atentas para ver si se están cumpliendo todas las cosas que se dijeron y que luego, aunque es verdad que la ley nos dice tenemos que garantizar la lectura fácil, o se tienen que hacer entornos accesibles. Si intentamos buscar de la manera de hacerlo, pues existen herramientas, guías y normas que están encima de la mesa, que están probadas y que son, por ejemplo, con las que trabajamos desde el Movimiento Asociativo de Plena Inclusión y desde esta red de accesibilidad, que ya están ahí y que nos ayudan a seguir trabajando como ya lo llevamos haciendo y a quien no lo ha iniciado, a quien no ha empezado a trabajar en el ámbito de accesibilidad, a tener una pauta que sabemos que funciona y que garantiza de alguna manera la accesibilidad cognitiva. Y yo no tengo nada más que decir, Juanjo. Muchas gracias, Blanca. Entonces, entendemos que se ha dado un paso muy importante porque de no mencionarse, antes era una cosa que estaba implícita, ¿no? Por decirlo así, ahora es explícito, ya lo dice la ley, pero falta concretar mucho más. Es decir, hasta qué punto esa ley obliga a una administración, por ejemplo, a ofrecer información en lectura fácil. Le dice que puede utilizar la lectura, reconoce que la lectura fácil es una herramienta para hacerlo, pero ¿le obliga de alguna manera? Bueno, si cogemos el texto dice que se debe garantizar. Es verdad que esto es a nivel estatal, pero también hay otra parte de la ley que habla de que sin meterse en las competencias de las comunidades autónomas y locales, se tienen que desarrollar determinadas cosas. Pero es verdad que, y vosotros lo sabéis por la práctica, que por ejemplo cuando salió la reforma del Código Civil, también se habla de los ajustes razonables, se habla de la lectura fácil. Ahora se están adaptando muchos autos, muchas sentencias, ¿no? Sobre provisión de apoyos. Es decir, luego esto nos tiene que servir como marco, porque es un marco, es una declaración de mínimos, qué mínimos se tienen que garantizar y a qué se compromete el Gobierno de España, pero luego también nos dice, oye, tenemos que legislar sobre las cosas concretas, ¿no? Y cuando ya se legisle sobre las cosas concretas, porque si os leéis la ley, que es interesante, veis que habla, es una ley que está dictada a futuro, se reforzará, se fomentará, ¿no? Una de las cosas que nos dice es que se tiene que legislar sobre esos ámbitos que veíamos, ¿no? Telecomunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que entendemos y lo que será y lo que tenemos que estar ojo a visor para que eso suceda es que se van generando esas normativas específicas que aterrizan el quién debe hacerlo, cómo se debe garantizar, cuáles son los plazos, etcétera, etcétera, etcétera. Genial. Pues queda mucho trabajo por hacer, en definitiva. Ahora vamos a volver, muchas gracias, Blanca. Luego eso, tendrás ocasión de responder a las preguntas que surjan de las participantes, pero ahora, como decíamos al principio, es el momento de ver qué es eso del Servicio de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión Región de Murcia, porque es la forma que
que bueno, no es el único, en cada comunidad autónoma, en casi todas las comunidades autónomas, si no me equivoco, cada federación autonómica se ofrece a administraciones públicas, empresas, instituciones para desarrollar la accesibilidad cognitiva, y nosotros en la región de Murcia lo hacemos por medio de un servicio que hemos llamado Información Accesible, y en el que intentamos poner al alcance de la mano de cualquier empresa, institución, administración, etcétera, las herramientas que nuestra experiencia y nuestro interés en conocer la innovación que hay al respecto y las pautas que existen y las experiencias de otras comunidades, de otros países, pues ofrece para avanzar en la región de Murcia. Entonces, como decíamos antes, Plena Inclusión es una ONG y el servicio no tiene ánimo de lucro, pero sí es una vía de inserción laboral para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, porque como hemos dicho antes, y como también ha mencionado Blanca en su intervención, esto se hace de la mano de las propias personas interesadas que desarrollan un papel muy importante, que es el de validador o evaluador, que luego va a explicar uno de ellos. Juan. Pero vamos a ver un poco qué es este servicio y cómo ofrece. Para eso, como estamos hablando mucho, y ahora quisiera pasar a verlo con imágenes. Estamos hablando de la accesibilidad en general y todo eso, pero vamos a verlo ahora con imágenes. Y lo primero que quería enseñaros es pues, la presentación de este servicio. Vamos a ver. Decidme si veis ahora una imagen, veis ahora mi pantalla, ¿verdad? Pues vamos. El día a día de muchas personas puede parecerse a esto. En Plena Inclusión, trabajamos para que situaciones cotidianas como leer una factura, comprar por internet o salir de un edificio sean igual de fáciles para todos. Porque todas las personas tenemos derecho a entender el mundo. Pues con este pequeño clip queríamos explicar muy brevemente el sentido del servicio. Y como veis, se mencionan ejemplos que yo creo que todas y todos nos podemos sentir aludidos. Decíamos antes, esto lo reivindican las personas con discapacidad intelectual, pero nos beneficiamos todo el resto de personas que vamos detrás de los pioneros, porque los ejemplos son la factura, por ejemplo, tener una factura de la luz o el prospecto de un medicamento, pues desgraciadamente no son cosas que estén al alcance de todos, cuando es nuestro derecho que estuvieran a nuestro alcance. Encontrar la ventanilla adecuada en un edificio de una administración cuando vamos a hacer una gestión o rellenar un formulario correctamente, a veces son cosas que se nos hacen muy, muy cuesta arriba. Y eso es accesibilidad cognitiva también. Bueno, también no, sobre todo. Y para ver para que veáis lo que ya se está haciendo, vamos a ver ejemplos de... Seguid viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, vale. Vamos a ver pues un ejemplo, por ejemplo, en Cartagena, con 2 hoteles que son los primeros hoteles accesibles desde el punto de vista cognitivo en la región de Murcia. La función principal de esta señalética es facilitar el movimiento de las personas dentro de los hoteles. Las necesidades del hotel con Plena Inclusión las hemos identificado gracias a los técnicos y a los evaluadores que nos ayudaron a identificar las necesidades que tenía el Hotel Alfonso XIII. Una vez identificamos las necesidades del Alfonso XIII, aplicamos el mismo modelo en el Hotel Carlos III. Evaluamos espacios de encontrar el hotel,
qué información tiene el llave, si está bien señalizado, si no lo está. Lo incluimos en el informe de cosas que mejorar, si hay centros focales, si hay información clara, si los documentos están en lectura fácil. Bueno, pues ese es un ejemplo de 2 hoteles en Cartagena, y como veis, pues eso, siempre con las personas con discapacidad que ejercen como validadores en primer plano. Eso es dentro de un entorno cerrado, como es un hotel, pero ahora vamos a ver un entorno abierto. Ahora vamos a irnos a otro municipio de la región de Murcia, cuyo ayuntamiento pues se puso en contacto con el servicio, y vamos a Bullas. A ver. Bueno, pues el proyecto que ha llevado a cabo Plena Inclusión en Bullas ha sido el establecer una vía escolar segura que uniera todos los centros educativos que tenemos aquí en el pueblo. Desde el ayuntamiento entendemos que todos tenemos los mismos derechos y las mismas necesidades de comprender nuestro entorno y de saber precisamente dónde estamos, dónde nos encontramos y hacia dónde queremos ir. Pues eso, estos ejemplos son simplemente para que veáis unas imágenes de ejemplos reales, de cosas que podemos comprobar sobre el terreno, que ya se están haciendo y que mejoran la vida. Por ejemplo, esa señalización no solo de las personas con discapacidad intelectual, sino de todos. Quería comentar que cuando el servicio se pone en marcha, lo hacemos en colaboración todas las asociaciones de Plena Inclusión Región de Murcia, o sea, todas esas que hemos mencionado antes, Apandis en Lorca, APCOM en la comarca del noroeste, que por ejemplo era la que participó más directamente en este proyecto, Astus y Asido Cartagena y Prometeo en la comarca de Cartagena y el campo de Cartagena. En Murcia, pues CEOM, Astrade, Asido, Astrapace, en fin. Y que ahí tenemos equipos de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo formadas y con formación específica, que son contratadas para cada proyecto, de manera que esto redunde en la inclusión laboral. Y también son una forma en que estas personas pues, pueden contribuir a mejorar su entorno. Vamos a ver si da tiempo de ver un ejemplo más. Ahora vamos con algo de lectura fácil en el Ayuntamiento de Murcia, en este caso. Vamos. Pues a partir del año 2016 nos propusimos que necesitábamos y queríamos poder elaborar materiales en lectura fácil. Para ello pues nos pusimos en contacto con el servicio, porque queríamos trabajar de forma conjunta con ellos cómo poder dar esa información de una manera más accesible, con documentos más claros, sencillos y que también fueran intuitivos para la lectura y facilitara que llegara nuestra información a toda la ciudadanía. Esa información está en la página web se puede ver en la página web de Plena Inclusión Región de Murcia, pero ellos, servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia, la tienen publicada, y con ellos, que llevamos trabajando mucho, con ellas llevamos trabajando muchos años, ese ejemplo que poníamos antes de lo que era una ordenanza a lo bruto, tal y cual se aprueba el documento oficial, a lo que llega a la ciudadanía, que se pueda comprender, pues era un ejemplo precisamente de esas ordenanzas. Tenemos más ejemplos, pero para no aburrir, este vídeo, la versión es completa, porque estos son partes de un vídeo que vamos a colgar hoy, no sé si muy pronto, y a todas las personas que os habéis inscrito lo vamos a hacer llegar. Aparecen más ejemplos, pero ahora no nos vamos a detener más, porque
porque Juan y Leticia están ahí en el banquillo para salir. Vamos a poner uno más, una cosita más, y enseguida, ¿vale? Digo, no digáis que no os aviso, no os pille luego de imprevisto. Pues vamos a ver uno más que creo que puede ser interesante, el último. Lo que hacemos es importante porque el trabajo que hacemos es revisar y ver lo que no se entiende y ponerlo en formato más sencillo y así lo puede entender todo el mundo. Revisamos páginas web, edificios y señales que también se utilizan para a la persona que no conoce el sitio poder guiarla y así poder hacerle más fácil el proceso de ir a un sitio que no conoce ir. Bueno, pues un ejemplo de un validador que trabaja en su equipo. Es importante, por lo que he explicado, ellos participan en una parte del proceso de la lectura fácil o de la adecuación de un entorno o de una página web, que es el de la evaluación y la validación. Evaluación al principio, para ver una auditoría de cómo está la accesibilidad de algo, y la validación, en el caso de la lectura fácil, pues por ejemplo, una vez que una adaptador o redactora profesional, técnica, que conoce las pautas y conoce la norma de calidad, hace un texto conforme a esos requisitos. Luego está la fase de la validación en la que un equipo, como habéis visto en torno a esa mesa, junto con una persona de apoyo que es la dinamizadora, hacen esa segunda fase que es la de validar y hacen un informe en el que dicen esto funciona, esto no funciona, propuestas de mejora, hasta que el documento cumple pues esa prueba de fuego, que es que efectivamente lectores con dificultades de comprensión digan, sí, ahora sí lo podemos entender. Y ahora sí, esto era para, bueno, por supuesto, todo. Yo siempre voy a remitiros a la página web, donde tenéis toda la información. En la página web de plenainclusionmurcia.org hay un apartado sobre lectura fácil, otro apartado sobre el servicio y muchas noticias en las que informamos de esto y muchos documentos ya colgados. Pero ahora por fin llega el momento que todas esperabais, que era escuchar a Juan desde Ascom. Juan ha salido en uno de los vídeos, ha salido en la actuación de Bullas, y le acompaña Leticia, una persona de apoyo profesional de su asociación que actúa como dinamizadora en grupos de validación de lectura fácil y sobre el terreno, también la habéis podido ver allí, cuando se trata de entornos. Es la persona de apoyo y dinamizadora del equipo de validación de su asociación, que forma parte de la red de equipos de Plena Inclusión Región de Murcia. Os paso la palabra. Conectamos con el noroeste. Soy Juan y Leticia. Yo vamos a contar nuestra experiencia como equipo. En mi caso como validador, Leticia como dinamizadora. Claro, porque para nosotros lo más importante aquí es el trabajo en equipo, ¿vale? Y os vamos a contar cómo nosotros lo hacemos, ¿vale? Voy a empezar yo contando en qué consiste la figura del dinamizador, ¿vale? Que simplemente es ser la persona de apoyo de las personas que validan. Es decir, que cuando tienen que validar un entorno, un texto en lectura fácil, en un futuro también vamos a validar ya páginas web, pues es marcarles las pautas a seguir, orientarlos a realizar el trabajo, ¿vale? Y también cuando surgen dudas, pues ayudarlos a resolverlas. Pero para mí muy importante, que lo he ido aprendiendo con la experiencia, es hacerlo sin influir en las decisiones de ellos. Y bueno, Juan, que os cuente el trabajo de validador. Mi figura de validador es hacer que los textos y los lugares sean accesibles. Es decir,
que sean comprensibles. Bueno, Juan, pero para hacer esto divertido, vamos, yo le voy a hacer con una serie de preguntas para que él os las vaya respondiendo, ¿vale? Y bueno, y si luego al final tenéis más preguntas que hacerle, que os las vaya respondiendo, ¿vale? Bueno, sobre todo, muchos preguntaréis qué formación deben de tener un validador y Juan os va a contar la formación que ha adquirido, ¿verdad? La he adquirido realizando cursos de validador de lectura fácil. Tengo uno básico y otro avanzado. También he realizado cursos de validador de entorno y otro de validador de páginas web. Juan los tiene todos. Juan es uno de los validadores que ha hecho todos los cursos y forma prácticamente parte de todos los proyectos que hacemos desde la red de accesibilidad, que Juanjo lo sabe. Bueno, y también cuéntale, Juan, ¿cómo trabajáis vosotros la validación? ¿Cómo se hacen las sesiones? Pues se hacen sesiones cortas de aproximadamente 2 o 3 horas, porque es un trabajo en el que tienes que estar muy concentrado. Dependiendo de lo que se vaya a validar, será más o menos días. Claro, dependiendo de las cosas que hacemos, ¿vale? Recientemente nos ha salido un proyecto que es solamente un día. Vamos a validar el Info y el Info 21 de plena inclusión y va a ser solo un día. Pero hay proyectos que nos hemos tirado 2, 3 semanas, pero siempre haciéndolo en sesiones cortas para que el tiempo que están ellos, que estén concentrados, porque es un trabajo en el que ellos adquieren mucha concentración para que lo hagan bien. Bueno, Juan, vamos a contarle algo porque también nos han surgido algunas dificultades, ¿no? Validando algún texto y bueno, también cuéntales cómo ha sido el apoyarte yo como dinamizadora. Por ejemplo, recientemente hemos validado unos textos de un curso de extraordinario y me di cuenta que hay palabras que no entendía. Yo ya directamente decía que no era accesible el texto. Leticia nos ayudaba a comprender que no consiste en validar palabras, sino en entender el contexto de una frase completa. Claro, como dice Juan, en este proyecto había palabras que era imposible de adaptar, en mi caso. Entonces, si cambiábamos esa palabra, a lo mejor cambiábamos el significado del texto. Entonces, se trabajó mucho con el equipo de validación, que eran 3 personas con discapacidad. Junto con Juan había otros 2 compañeros que entendiesen que tenían que entender la frase completa, que si una palabra en un momento no la entendían, pero el conjunto de la frase sí, al final lo estaban comprendiendo. ¿Verdad, Juan? Sí, creo que en este proyecto aprendimos lo que es validar de verdad. Claro, es verdad, siempre el otro día también hablando con Juanjo se lo decía yo, digo, es que en este proyecto, tanto yo creo que yo aprendí a adaptar, aprendí a apoyar mejor como dinamizadora y yo creo que ellos aprendieron a validar mejor porque nos enfrentamos a, Juanjo también nos estuvo apoyando en este proyecto y era bastante extenso y fue un reto, la verdad. Y también quería destacar en este proyecto que nosotras las dinamizadoras fuimos también adaptadoras. Es decir, que adaptamos todo el temario a lectura fácil para que después los validadores lo validasen. Y vimos oportuno en una reunión de equipo que una forma de trabajar es que el equipo de validación validase el texto que habíamos hecho, o sea, a ver, que lo voy a explicar bien para no liarme. El texto que yo había adaptado lo validaba la otra asociación. Creímos que eso era correcto para yo no influir en ningún momento en el texto que yo había adaptado, porque a lo mejor ellos me decían, Leticia, esta frase no la entendemos, pero como yo lo había adaptado, yo misma les podría decir, sí, porque esto tal, tal. Entonces creímos, y bueno, creemos que salió bien que hacerlo así. En este caso, Prometeo, que fue la otra asociación, fueron quien validaron los textos que yo adapté y el equipo de ASCON de validadores
adaptaron o sea, validaron los textos que hizo la profesional de Prometeo. Y creemos que funcionó, ¿verdad, Juanjo? En ese aspecto. Funcionó, claro, fue muy interesante y era mucho más enriquecedor porque, efectivamente, porque el texto que adaptaba a una asociación le llegaba nuevo y entonces podían verlo con, pues eso, sin influenciar y la validación es mucho más efectiva, mucho más real, porque es la primera lectura, no han visto el original, etcétera. Entonces sí, claro, esa es la forma y gracias a Prometeo y Ascom eso quedó genial. Fue un reto para ellos y para nosotros. Y bueno, nosotros podríamos contaros, porque hemos tenido más experiencia, el vídeo que se ha visto también de accesibilidad en entornos, lo de la vía escolar segura de Bullas, que bueno, ya lo habéis podido ver en el vídeo, hicimos un recorrido accesible donde ellos estuvieron haciendo todo el análisis de entornos. Y bueno, también fue una experiencia bastante buena, ¿verdad, Juan? Sí. Cuéntales la experiencia. Por mí, que a veces no te ponías en un sitio donde no tenía señalización ninguna y decías, ¿dónde estoy? No sé dónde estoy. Había sitios que no ponía nada en el vídeo. Te preguntaban, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? No sabías nada. Bueno, y ya por último, algo que quieras tú destacar, Juan. Me gusta que cuentes con nosotros y que nos contrates como validadores. Y lo que más me gusta es que con la accesibilidad ayudamos a los demás. Porque hacemos de este mundo un mundo mejor, un mundo accesible. Bueno, y por nuestra parte ya hemos acabado. Si ahora ya, Juanjo, ahora en el momento de preguntas ya nos decís si tenéis alguna duda o queréis preguntarnos algo, sobre todo a Juan. Bueno, caramba, bueno, muchas gracias Juan, muchas gracias Leticia, que ha sido una presentación genial y muy accesible también y muy clara y yo creo que muy esclarecedora para las personas que no saben muy bien pues cómo funciona, que han oído hablar eso de que hay que validar y qué parte hace cada cual y cómo funciona eso y genial. Y bueno, como el resto de equipos, pues el equipo de Ascom hace un trabajazo espectacular. Más gente por aquí, por el chat, os da las gracias por vuestra explicación. Pues eso, hay que diferenciar que hay una persona que adapta o que redacta el texto de lectura fácil. Hay unas personas, porque tiene que ser un equipo, mínimo 3 personas, según la norma de la instrucción de calidad, que tienen que ser 3 personas con dificultades de comprensión. En este caso, en plena inclusión, recurrimos a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y tiene que haber una persona dinamizadora o de apoyo de ese grupo. En este caso, pues la persona dinamizadora Leticia, persona validadora Juan y sus compañeros. Siempre se trabaja en grupo. Bueno, pues muchísimas gracias, que bueno, ha quedado muy claro. Vamos a ver, ahora es el momento de las preguntas. Hay alguna cosa en el chat, pero es el momento de la persona que quiera hacer una pregunta puede ponerla en el chat o puede levantar la mano con el icono que hay para levantar la mano en la aplicación Zoom, o si no le vemos, pues que conecte su micrófono, que se trata de que nadie se quede con una duda que podamos responder. Había algunas cosas como nos pedían, Blanca, la presentación que has utilizado. Si no tienes inconveniente. No, os he compartido por el chat también la publicación de la ley, pero es verdad que la presentación coge como esas partes donde se modifica, que a lo mejor es más sencillo de leer. Toda vuestra. Muy bien, pues genial, muchas gracias. Al correo al que os enviamos el enlace para conectaros hoy, os enviaremos ese documento junto con el enlace al vídeo completo de lo que hemos visto y a páginas web, etcétera, y información que pueda ser de utilidad. También preguntaban, y por favor, si alguien ve que tiene una pregunta que se ha quedado sin responder, que es el momento. Decía,
Preguntaban si el trabajo de validador o validadora, evaluador, etcétera, es remunerado. Pues sí, se ha comentado aquí que es un trabajo remunerado. Al menos esa es la forma en la que trabajamos en Plena Inclusión Región de Murcia, en nuestro servicio, y la forma que impulsa Plena Inclusión España que se trabaje. Es una figura profesional, como todas las que intervienen en el proceso, y que tiene que ser remunerada, sí. Ahora que puntualmente se quiere hacer algo como de forma, pues eso, como un proyecto de voluntariado, etcétera, pero el 99,9% de las veces es remunerado. Y cuando una administración como las que han salido, o una empresa como las que han salido en los vídeos, han recurrido a nosotros, se ha negociado, se ha debatido qué proyecto, o sea, entre la idea que la empresa o la administración puede traer y lo que la práctica se puede hacer, y se les ha dado un presupuesto que incluye que el precio de ese proyecto incluye la remuneración de esas personas que son dadas de alta, vamos, que se les contrata para esa actividad. Y así tenemos en la región de Murcia una red de unas 30 personas, algo más de 30 personas, que de manera discontinua, pues eso, van trabajando según los proyectos que van llegando, porque el flujo de proyectos no es continuo, ni igual siempre. Un día nos puede llegar pues un proyecto más largo, como el que han mencionado de Stradivarius, que era un material para una formación de trabajadores, una cosa más esporádica, como es lo de, pero que también fueron unos cuantos meses, lo de Bullas, o algo que es muy puntual, si es un documento muy concreto, eso depende. Luego también nos preguntaban, decían, bueno, no sé en qué asociación, pero decían, nuestro equipo de validadores de espacios y tal, de página web, Aproinla, no sé, no, la entidad Aproinla decía que se avisa con poca antelación para dar presupuestos y poco tiempo para validar, y que en ocasiones hemos tenido que dejar de pasar oportunidades. ¿Os ha sucedido? Sí, rotundo. Claro. Sí, porque creo que forma parte Blanca puede comentar, pero forma parte un poco del desconocimiento de lo que implica. Que no es lectura fácil, no es una forma de hablar, no es una coletilla, es un método. Bueno, si hablamos de entornos mucho más complejos, pero es un método con unas pautas y con varios procesos, ¿no? Con varios procedimientos y varias etapas, y que implica mucha gente, y muchas veces pues que te llaman de un día para otro, pues sí. Y a veces se puede y a veces no se puede. Blanca, ¿quieres comentar sobre esto de la poca antelación? Yo creo que es un tema de sensibilización, ¿no? De falta de sensibilización y de conocimiento con esto de la accesibilidad cognitiva. De hecho, ahora que salió la ley y bueno, que ha habido también otras cosas que han impulsado todo el tema de la accesibilidad cognitiva. Hablábamos antes de la reforma de la ley, bueno, el Código Civil y otras leyes. Ahora con la inclusión de la accesibilidad cognitiva de manera más explícita dentro de esta ley que hemos hablado, existe mucha demanda, ¿no? O interés también de las administraciones públicas, incluso de empresas privadas, de tener información accesible o de hacer algún proceso o algún entorno accesible cognitivamente. Y muchas veces, bien porque ellas tienen prisa por el motivo que sea, bien por desconocimiento, los plazos que se proponen son muy ajustados. Y llegamos pues cuando podemos y como podemos. Es verdad que también desde la red de accesibilidad intentamos hacer pedagogía, entre comillas, explicando que no es una traducción en el caso de la lectura fácil, que es una metodología más compleja. Luego, no sé si os habrá pasado, que esto lo compartíamos mucho a nivel interno y Juanjo es un profeta muy avezado en este tema, ¿no? Que hacer accesibilidad cognitiva en el caso de documentos no es coger un documento y pasarlo a lectura fácil, entre comillas, y ya está, ¿no? Sino que se trata de ver ese documento, de ver como personas expertas en accesibilidad cuál es la alternativa, si existe, ¿no? Que sea más fácil de comprender, porque muchas veces no solo coger un texto y adaptarlo a lectura fácil, sino también lo que el contenido y el continente, ¿no? Ese espacio en el que va. Entonces, bueno, esto es un trabajo que vosotras y vosotros desde las redes en las que estáis, en vuestros entornos, pues también podréis contribuir mucho a sensibilizar. Y estos espacios estoy segura de que también lo hacen y que al final iremos aprendiendo todas y todos para que
no solo se intenten garantizar la accesibilidad cognitiva, sino que también conozcan qué es esto y el tiempo que lleva. Yo, por parte del servicio en Murcia, lo que se puede decir es que intentamos llegar a todo con el objeto de no dejar pasar oportunidades de contratación para personas con discapacidad, pero hay que hacer un esfuerzo muy grande en en pedagogía, explicar que a lo mejor se puede responder de manera extraordinaria a un encargo, a una petición, pero intentar reconducir la situación para que la próxima vez, sobre todo que cuenten con esto desde el principio. Lo que decíamos del diseño universal, que una vez que está todo hecho, por ejemplo, no sé, una exposición, una actividad, y digan, y ahora que lo tenemos todo hecho, queremos hacerlo accesible. Quizá, bueno, no, quizá no con seguridad, todo es más sencillo si desde el principio cuentan con eso, con nuestro asesoramiento, mejor o peor, lo que podamos ayudar para que sea más sencillo si eso, cuentan con nosotros desde el principio. Y intentar caminar a eso del diseño universal que decíamos, no tener que hacer 2 versiones de todo o, en fin, ese tipo de cosas. Pero cuesta. Intentamos hacer un sobreesfuerzo, pues eso, para no dejar pasar oportunidades de empleo, de remuneración, pero no siempre se puede. Aquí hay conectadas compañeras de federaciones como la de, bueno, así veo a Comunidad Valenciana y Asturias que podrían también, que tienen mucha experiencia también en esto de los plazos de los encargos que llegan de un día para otro y de cómo, no sé si se atreven a comentar algo, pero desde luego tienen mucha experiencia también en manejarse con estas dificultades. Hay un mensaje. Bueno, y que luego, Juanjo, es verdad que en la red también trabajamos de manera muy colaborativa, entonces si algo no se llega, se comparte y quien pueda asumirlo lo asume. Hola, no sé si se me escucha. Sí, hola Blanca. Hola, soy Blanca. Qué valiente. Soy Blanca. Hola, tocaya. De Comunidad Valenciana. Perdonar que no tengo una cámara, pero bueno, sí que he estado escuchándoos durante todo el tiempo. También tenemos servicio de accesibilidad, trabajamos mucho con Juanjo, estamos muy cerquita y entonces sí que de manera colaborativa al final es lo que hace que seamos fuertes en este sentido. Y nos encontramos con los mismos problemas que os encontráis también en Murcia, el tema de tiempos, tema de sensibilización, tema de que no saben muy bien qué es esto de la lectura fácil y de un día para otro te dicen, oye, venga, esta ley, vamos a hacer la lectura fácil, una ley de transparencia del ayuntamiento, que a lo mejor la ley de transparencia que no le interesa a nadie, que no es necesario que esa ley esté en lectura fácil, y es esa parte de pedagogía de enseñar también a la gente que ahora no tenemos que hacerlo todo en lectura fácil porque sí, sino vamos a hacer en lectura fácil lo que realmente se necesite hacer en lectura fácil. Pero bueno, sí que estamos ahí todos trabajando en la misma línea desde Plena Inclusión y apoyándonos. Así que, enhorabuena por vuestro trabajo. Vosotros lo tenéis más fácil porque sois un poco más pequeños y todas las asociaciones de Murcia vais a una. Nosotros aquí en Comunidad Valenciana somos 65 entidades en un territorio que es como muy alargado, y es verdad que es muy difícil intentar que las 65 vayamos a una desde Castellón hasta el sur de Alicante. Pero bueno, creo que es hacia lo que vamos a atender, más que nada porque hay una ley que seguro que va a hacer que tengamos muchísimo trabajo nosotros y las personas con discapacidad intelectual. Nada, genial, solo saludaros desde Valencia. Gracias. Muchas gracias, Blanca, qué valiente de participar. Bueno, yo quería comentar, a colación de lo que dices, es cierto que es una ventaja, no sé si por tamaño, por distribución geográfica o por lo que sea, pero que sí que en la región de Murcia, todo el movimiento asociativo, o sea, todas las asociaciones de Plena Inclusión colaboramos en este servicio. Es decir, que si el ayuntamiento de una localidad, de una comarca, como es el Bullas, que está en el noroeste, está interesada en hacer algo de accesibilidad cognitiva, puede tanto dirigirse a Plena Inclusión directamente como a APCOM, que va a ser lo mismo. O sea, quiero decir que vamos a trabajar de la misma manera. Si un encargo nos llega de la zona de una determinada comarca, lo que vamos a intentar siempre es que repercuta en el equipo de esa comarca, es decir, que sean personas locales las que sean contratadas y todo eso. Pero nos permite dar una respuesta única
trabajar con un mismo sistema de manera coordinada y que sobre todo la administración sepa a quién se tiene que dirigir para estas cosas. O al menos es el camino en el que estamos. Yo creo que es la fórmula para que vayamos todos a una y para que funcione bien, porque todos, el servicio es el mismo en toda la región de Murcia, la metodología es la misma y yo creo que es lo que nos hace fuertes, ¿no? Lo que nos hace fuertes también a Plena Inclusión. Igual que en Plena Inclusión España, pues eso, que la Confederación es el referente y eso pues nos abre, vamos, nos facilita mucho las cosas. Y hay una pregunta para Juan en el chat. Juan, te preguntan desde Asprodalba que si te gusta validar textos en lectura fácil. Sí, me gusta que con mi trabajo se beneficia mucha gente, puede ayudar a mucha gente. Por ejemplo, bueno, no es un texto, pero es un trabajo en el que has participado en el de Bullas. Por ejemplo, cuando paseasteis para supervisar que todo en Bullas se había hecho como tenía que hacerse y tal, ¿cómo te sentías pensando, dices, jo, la ciudad, o sea, ese pueblo ha cambiado con vosotros? O sea, habéis dejado una cosa ahí. ¿Cómo te sentías con eso, al ver las señales y todo eso? Pues muy bien y muy satisfecho. Porque había sitios donde pasaba y no sabían dónde estaba, en qué calle estaba, para dónde ir, para dónde no ir. Tenía antes de hacer la sensación de como si estuviera perdido en un sitio. Bueno, pues es una sensación que gracias a ti y a tus compañeras, pues otra gente no va a tener que pasar por eso. Hay una intervención más, dices, ¿cómo puede, preguntan Tatiana, cómo puede formarse para ser dinamizadora, persona que adapta textos para que pasen a validación? Blanca, ¿quieres comentar sobre las formaciones que existen o, por ejemplo, el tema de la UNED? Sí. Hay varias formaciones. No sé si vosotras desde Murcia tenéis alguna abierta, desde la Federación, pero bueno, sí que hay varias formaciones de otras entidades de la red y además ahora se abrió ya el plazo de inscripción que se cierra en diciembre y vamos a lanzar, o ya se ha lanzado en colaboración de Plena Inclusión y la UNED, que de hecho Juanjo vas a estar por ahí de profe con otras compas, ahí bueno, también estaré yo, estaremos otros compas. Se ha lanzado un curso experto que es, bueno, se llama así por el número de créditos que tiene, que es de formación reglada, el primer curso de formación reglada sobre accesibilidad cognitiva y en particular lectura fácil. Entonces, bueno, tenéis ahí el plazo de inscripción abierto y la información en la web, que ha aparecido por aquí en pantalla, en el chat. Y bueno, pues que es una buena opción o una buena alternativa para formarse en esto de la accesibilidad cognitiva, en particular en lectura fácil, y para quien no tenga esa formación todavía, pues el primer título, ¿no? Homologado por la universidad y en este caso también por Plena Inclusión. Parece la ventana de la publicidad ahora. No, pero ha coincidido en que ahora podíamos dar a lo mejor en otro momento pues no hubiéramos podido dar una respuesta tan concreta, pero ha coincidido. Dice que se conecta desde Perú. Dice Tatiana en el chat que se conecta desde Perú. Pues mira, ser una universidad a distancia de la que estamos hablando. Es una formación a distancia, con lo cual es incluso compatible. Pues muchas gracias por tu interés, Tatiana, desde Perú. Ahí compañera Alicia está poniendo más enlaces de otra formación, de autoformación, lectura fácil de la CONFE. Cuando decimos la CONFE nos referimos a Plena Inclusión España, que a lo mejor estamos aquí, como hablamos entre nosotros, pues eso. Hay otro curso, ahí tienes Tatiana en el chat, otro curso. No sé si hay alguna otra pregunta, yo aquí en el chat no veo. Vamos a dar una última oportunidad por si alguien se ha quedado con una pregunta en la punta de la lengua. No veo ninguna mano levantada. Si no, quiere decir que somos muy accesibles. Blanca, Juan, Leticia, nos explicamos muy bien, no hay muchas más dudas.
En cualquier caso, sabéis que vais a tener la grabación de la sesión, los documentos que hemos utilizado, os llegarán al correo con el que os inscribisteis. Y de nuevo, muchas gracias especialmente a Juan, a Leticia y a Blanca. Muchas gracias a todas y a todos los participantes por vuestro interés y por sacar tiempo para conectaros. Aprovecho para invitaros ya al siguiente seminario que será en octubre sobre planes de vida, y creo que van a poner el enlace en el chat. Un momento. ¿Lo tiene? Madre mía, qué rapidez, de verdad. Pues ahí tenéis el enlace en el chat para el siguiente. Ya no paramos. Habrá otro seminario con esta estructura sobre planes de vida. Y estoy alargándolo porque me hace ilusión terminar a I30, que era la hora que habíamos puesto en el programa, y que esto es un récord histórico. De nuevo, muchas gracias. Si tenéis la forma de contacto con Plena Inclusión, tanto Plena Inclusión España como Plena Inclusión Región de Murcia, para ampliar información, y seguimos en contacto. Un saludo y muchas gracias a todos. Gracias a vosotros, Juanjo.